Bueno, muchas gracias. Ya después del pequeño break, continuamos. Esta charla es muy importante. Agradezco a Nahuel cubrirla y es una cuestión que también es algo que llevó a mucha discusión, la cuestión de poderlo hacer en población pediátrica. Esto es algo que sí les pido mucha atención en esta porque principalmente este grupo es o sea, el grupo que estamos tomando este curso, pues nuestra principal función son los pacientes pediátricos y Sí. por eso es de que es importante entender la diferencia entre consentimiento y sentimiento. Lo hemos insistido mucho como proceso, ¿verdad? Pero que, o sea, no solamente es firmarlo, sino que hay un proceso de hablar y todo, pero te agradezco, Nahuel, que nos apoyes, que lamentablemente no nos puede acompañar el doctor Petroni, pero tú tienes la experiencia y nos sentimos muy gratos de tenerte hoy acá. Gracias. Bueno, gracias Luis. Sí, Gustavo es intensivista adulto también, es director médico de una clínica muy importante acá en Rosario, así que tuvo unas complicaciones de hoy temprano, así que por suerte me avisó temprano, así que lo pudimos cubrir. En realidad es una clase que damos muchas veces en conjunto con Gustavo y con la doctora Silvia Luján. Como bien, a ver, creo que Luis dijo dos cosas sumamente importantes. Una, habló de proceso. Y básicamente es un proceso. Es la mejor manera de poder definirlos, tanto el consentimiento como el asentimiento. Y por supuesto también dijo la otra cosa importante, y es otra cosa importante, que es la diferenciación entre lo que es consentimiento y asentimiento, que en caso de ustedes específicamente es de suma importancia porque el asentimiento solo se da en un grupo de pacientes que ahora vamos a ver, que es en el cual ustedes son especialistas, ¿verdad? Eh, con lo cual, a partir de ahí tenemos que empezar a entender que hay una curva de aprendizaje. Simplemente pasa por ese lugar, digamos, ¿no? Pasa por un lugar de aprendizaje, pasa por un lugar de entender que es una herramienta que necesita tiempo, que tiene una serie de características que yo se los voy a tratar de mencionar, porque obviamente son características que uno puede ver en distintos lugares, que uno puede investigar, digamos, sobre este tema. No hay algo que uno pueda transmitirle a ustedes más allá de la experiencia que tenemos en este rubro y en el cual traté a partir de una serie de slides poder brindarles eso, no la información de lo que quiere decir un consentimiento, porque eso lo pueden buscar en cualquier lugar, pero sí darles algunas pautas en nuestra experiencia de tantos años, cuáles son los puntos más claves a la hora de entender este proceso de consentimiento barra asentimiento y cuáles son esos puntos claves para poder llevarlos a cabo. Porque, por supuesto, cuando uno participa en investigación, em, el proceso del consentimiento le está dando algo, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, pero le está dando algo a ese sujeto de investigación, pero también es una búsqueda. Hay que ser sinceros y honestos. Cuando uno participa de investigación, lo que quiere es conseguir el consentimiento informado, quiere conseguir que ese paciente ingrese al estudio de investigación. Y bueno, ahí está ese límite, porque por supuesto uno cree en investigación. Y siempre voy a decir lo mismo, para poder cumplimentar este proceso, lo primero que uno tiene que entender es creerlo en lo que está haciendo. No podemos participar en la investigación clínica sin creer que lo que estamos haciendo va a tener un beneficio absoluto para la población. Y a partir de ahí uno transita ese proceso, esa documentación que es el consentimiento informado per se, lo cual es un hito tal vez el más importante de los hitos en investigación clínica. Fíjense que hay diferentes tipos de hitos que nos llevó hasta el momento, y fíjense qué fecha tan sensible el primero, ¿no? 1947, post-guerra mundial, el Código de Nuremberg, ¿no? Es la primera vez en este código, en el 1947, que se empezó a hablar de voluntariedad, que empezamos a hablar de que los pacientes tenían que participar voluntariamente, se empezó a hablar de consentimiento, que luego, fíjense la demora que hay en la investigación. En el 64 apareció la primera declaración de Helsinki, que ahí ya puso en tema específicamente voluntarios, la voluntariedad, el consentimiento informado. Y a partir de ahí, otra vez, hasta el 79, en donde empezó a aparecer este reporte de Belmont que cambió las cosas, porque puso orden. Veníamos hablando en el 47 de estas cosas, pero hasta como siempre en medicina tardamos 30 años en darle orden, en darle una organización, en darle una arquitectura a todo esto. Y se definió de un montón de maneras, pero la mejor manera de poder llevarlo a cabo en el resumen es que habló de tres principios fundamentales de la investigación en seres humanos: el respeto, la beneficencia y la justicia. Hay una
una conducta, una rama francesa que le agrega un cuarto punto, esto se los menciono por si lo llegan a leer, que es la no maleficencia. Pero esto, ¿qué querrá decir esto en práctica, ¿no? O sea, ¿qué querrá decir en el terreno? Bueno, fíjense cómo esto lo pudimos llevar en investigación a partir de este informe Belmont. ¿Qué quiere decir el respeto? Si hablamos de respeto en investigación, hablamos de consentimiento informado. Estamos respetando al sujeto de investigación, le estamos dando respeto a la voluntariedad, le estamos dando respeto al proceso, respeto a un documento. Y si hablamos de beneficencia, hablamos de beneficios y riesgos. ¿Y cómo lo traslado en beneficios y riesgos? Es en los criterios de inclusión y exclusión. Vieron que yo les decía en cuanto a los datos que uno de los puntos importantes es poder definir la población que voy a estudiar. Y esto tiene que ver con eso. Yo quiero definir que mi población a estudiar van a ser los traumas de cráneo grave. Yo no voy a estudiar hoy por hoy trauma de cráneo leve y moderado porque estoy tratando de ver la hipertensión ucraniana, que sabemos que la hipertensión ucraniana ocurre en un grupo de pacientes con definiciones por Glasgow que ocurre en mayor probabilidad. Y eso aumenta los beneficios y disminuye los potenciales riesgos de estudiar un grupo de pacientes con trauma de cráneo grave y en este caso una muestra que son los graves. Ese es el balance de la beneficencia, ¿no? Y cuando hablamos de justicia, es la selección equitativa del sujeto de experimentación. ¿Qué tiene que ver con esto? La selección equitativa, ¿qué quiere decir? Proteger a las poblaciones vulnerables de alguna manera. Fíjense que nosotros no hablamos de pacientes, hablamos de sujetos de investigación, porque nosotros no vemos pacientes como investigadores, vemos sujetos. Entonces todo esto nos puso en tema y, como les digo, para mí el hito más importante en investigación, que fue el desarrollo del consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto en investigación? Fíjense que lo decía Luis al inicio, ¿no? El proceso o el documento por el cual un sujeto confirma que voluntariamente desea participar de un estudio luego de haber recibido X información relevante. ¿Estamos? Entonces ahí está el punto. Fíjense que en este pequeño apartado estamos hablando del respeto. Estamos hablando de la justicia y estamos hablando de la beneficencia potencial de un paciente. Por eso algún sector hablaba de no maleficencia, digamos. Entonces, para que sea ético es indispensable que exista una información clara, que haya una comprensión del paciente y o de los tutores, porque fíjense que nosotros, en nuestro caso, estamos hablando de pacientes que entran en coma. Entonces ahí la información, la comprensión y el resultado, la libertad de elección, ese resultado que da el consentimiento, no lo va a hacer el paciente, sino que lo va a hacer aquella persona que sea familiar o tutor que le voy a explicar qué quiere decir esto, digamos, ¿no? Fíjense cómo va cambiando, depende del rubro de la investigación, depende de la patología en sí, cómo podemos tomar ese consentimiento. Ustedes imagínense, para los que no están participando de este estudio o no han participado en investigación en trauma de cráneo, lo duro que es para un investigador principal o un study coordinator en un momento tan sensible como es a un familiar de ese paciente, de esa persona que llegó con un trauma de cráneo grave, que está siendo intubado, que corre riesgo de la vida, que dentro de las primeras 24 horas tengamos que hablar de investigación. Es sumamente duro. Por eso vuelvo al punto inicial. Primero tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. Después entender el proceso y tener algunos puntos claves a la hora de llevarlo a cabo, digamos, ¿no? Pero fíjense estos tres puntos importantes desde el punto de vista ético, ¿no? La información, la comprensión y la libertad de elección. Nunca, nunca hay que ser coercitivos. ¿Qué elementos tiene que tener un consentimiento? Fíjese que ahora vamos mal detalle, ¿no? Lenguaje claro y sencillo. Esto no es un examen en el cual nosotros tenemos que darle al familiar con las palabras técnicas de la medicina. Va a ser poco probable que podamos conseguir un consentimiento si nosotros le hablamos de clasificaciones de Marshall. Tenemos que ir a lo llano, tiene que tener un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje muy comprensible. Como les decía, no tiene que haber coerciones, no hay que obligar ni influenciar en el resultado. ¿Por qué? Nosotros podemos estar convencidos de lo que estamos haciendo, creemos que lo que estamos haciendo, pero nosotros no sabemos la verdad de lo que estamos haciendo, con lo cual nunca podemos influenciar en el resultado porque simplemente no lo sabemos. Entonces, jamás podemos hablar de, bueno, si no entras en esta investigación, no vas a recibir el tratamiento que tengas que recibir, para entrar a esta terapia intensiva tenés que firmar este consentimiento, y la verdad que para mí, si entraste a este estudio va a ser espectacular. No, hay que llevarlo por lo científico y ser muy claros que lo que estamos haciendo es investigación, que lo que estamos haciendo es intentar mejorar la vida de los pacientes a futuro, que tenemos incertidumbres que en medicina existen y que intentamos evacuarlos.
dar tiempo para preguntas y dudas. En mi experiencia, siempre el tiempo que a veces no tenemos o no tenemos tanto, es el que uno le pone en su lugar a ese familiar que está transitando algo que no quiere hacer y le trata de evacuar las dudas. Lo mismo cuando uno da un informe de una patología. Es poco probable que uno, a veces, en un solo informe uno pueda hablar de todo el trauma de cráneo. Esto pasa lo mismo. Usted quiere sacarse dudas, quiere consultarlo con alguien, quiere llevarse el consentimiento y mostrárselo a otro familiar, a un abogado, a lo que se les ocurra. Denle esa posibilidad porque es lo que generalmente le da mayor seguridad a la gente. Por supuesto, tiene que estar firmado y fechado, no, no sirve el que te diga, dale, dale, sí, quiero participar y después te diga que no se firmó. Por supuesto, siempre tienen que estar presentes el médico que lo toma y el representante legal. ¿Esto qué quiere decir? No puede haber una firma en forma diferida. No, no, bueno, pero cuando venga el papá lo va a llenar. No, es ahora, en este momento. ¿Querés que venga el papá? Nos volvemos a juntar y volvemos a hablar, volvemos a explicarte la situación. Y como les decía, siempre explicar el propósito, ¿no? Ese propósito que es investigar. La palabra investigación, por supuesto, entiendo que no tiene un buen marketing para la gente, porque uno habla de investigación, parece que habla de experimento, y uno tiene que explicar qué quiere decir investigación clínica, que nosotros no estamos bajo ninguna patente, que si el chico no entra al estudio de investigación va a recibir un tipo de tratamiento estándar, pero que por supuesto no vamos a poder seguirlo dentro de una investigación y que nos va a generar datos para el futuro. Este consentimiento, ¿quién no lo puede firmar? ¿A quiénes no podemos proporcionarlo? Algunas características. Personas que mentalmente sean incompetentes, ¿no? Que tengan alguna característica que los ponga en un lugar de competitividad mental que no pueda justificar esa validez de este proceso. Por supuesto, embriones, recién nacidos, niños, que ahora vamos a ver qué quiere decir, y algunas cuestiones de procesos controversiales, como por ejemplo prisioneros. En una investigación, en un estudio de investigación, ¿quién obtiene el consentimiento informado? El investigador o cualquier otro miembro del equipo. ¿Qué es lo que uno pide de este lado? Que cualquier otro miembro, más allá del investigador, que pueden ser los study coordinator o puede ser alguien participante del estudio, que no necesariamente sea alguien que uno sepa que está dentro del grupo de investigación, sino que puede ser un médico de guardia, lo que uno le pide siempre es que el proceso sea correcto. Y parece una verdad de perogrullo decir esto, pero la realidad es que ese miembro del equipo tiene que estar convencido. Si uno tiene un médico de guardia que solamente lo hace porque está de guardia, va a ser probable que ese consentimiento sea rechazado. Y eso se lo digo con absoluta certeza, porque generalmente son médicos, en este caso, que van a ir a tomar algo que no están convencidos, que no saben lo que están haciendo, que probablemente no les interese ese tipo de investigación porque no se sienten parte. Por eso es muy importante que dentro de una terapia intensiva todos se sientan parte de la investigación y que de hecho es así, todos son partes tan importantes como el investigador principal, como el último de los médicos de guardia, como los enfermeros, los kinesiólogos, los nutricionistas, todos van a contribuir a un resultado. Entonces es muy importante que puedan sentirse parte para que cuando les toque el momento del consentimiento entiendan lo que están haciendo. El proceso del consentimiento, como les decía, conservar algunos tips, por supuesto, como les decía, ¿no? Conversar con el familiar en un ambiente tranquilo y confortable. Vuelvo a insistir, ese familiar está en un momento que no quiere estar, probablemente sea un hijo que le esté pasando por algo que, para los que tenemos hijos, es lo peor que nos puede pasar, entonces no podemos de un pasillo explicar lo que quiere decir un estudio de investigación. Llévenlo a un lugar tranquilo, confortable, que le den el tiempo, que se sienten, que uno pueda amablemente explicar una situación que no es sencilla. Darle el tiempo para decidir, esto no es, bueno, mira, si no firmas ahora no. Hay tiempos a veces que cumplir, pero nada es rajatabla, que si no llega al minuto cero y se sigue para adelante. Oportunidades para hacer algunas preguntas. Hay algunas preguntas disparadoras que son importantes. Usted entendió lo que le estoy diciendo, usted entiende que nosotros no estamos detrás de ninguna patente de nada, simplemente es investigación, pero que puede salvar muchas vidas a futuro, que no lo sabemos, por eso estamos investigando. Evitar la coerción, no exagerar beneficios ni subestimar riesgos. ¿De qué quiere decir? Que por supuesto, esto como les decía, no sabemos lo que va a pasar, no podemos asegurarle, no. Si usted entra al estudio de investigación, seguramente le va a ir bárbaro porque si cae al grupo de PIC vamos a monitorizar. No, no lo sabemos. Asegurarse que hay un buen entendimiento de riesgos de investigación, que es parte de este proceso. Entonces, el formulario documenta el proceso. Todo lo que nosotros hagamos, le expliquemos, le comentemos riesgos, beneficios, placebos, ciego, aleatorización, todo lo que se les ocurra, el consentimiento, la firma y fecha, lo que hace es documentar qué es lo que pasó. Por supuesto, no sustituye la información que le estamos dando y, por supuesto, lo más importante, como le decía, dentro de los hitos de la ética, protege al voluntario.
Estamos a ese voluntario que está diciendo, bueno, yo voy a participar, pero bajo estas condiciones, aceptando estos riesgos, estos potenciales riesgos, pero también si yo me quiero ir, puedo pasar esto, si quiero romper el procedimiento, puede pasar esto, todo eso tiene que estar bien explicado. Una pregunta que nos hacen muy seguido es esto: ¿qué quiere decir el representante legal? Es ese padre o madre que no está, bueno, obviamente, ¿no? Porque es fácil cuando viene un familiar muy directo. Cónyuge no divorciado, o persona que convivía con una antigüedad no menor a 3 años, cualquiera de los hijos mayores de 18, padres, hermanos mayores de 18, nietos mayores de 18, abuelos, cualquier pariente cosanguíneo hasta cuarto grado, cualquier pariente por afinidad hasta segundo grado, imposibilidad de recurrir, podría ser una persona conocida. ¿Qué pasa en el trauma de cráneo? En trauma de cráneo muchas veces pasa que una familia entera tiene el trauma. O sea, una familia entera tiene el accidente y es un vecino, un amigo que se hace presente al lugar y se hace responsable de la toma de decisiones. Todos ellos también son representantes legales o tutores. En algunos lugares, estos tutores necesitan de un testigo. No todos los países lo necesitan, digamos, ¿no? Como dato, en los casos en los que sea imposible obtener la firma, se le puede pedir al paciente o al tutor, porque no sepa firmar por una cuestión de analfabetismo, eh, en la huella dactilar. Esa es la manera de poder hacer firmar. En algunos países también permiten que ponga una cruz como parte del consentimiento y su firma, ¿no? Algún aspecto práctico. A ver, obtenerlo en presencia de testigo o representante legal, como les decía. Algunos países tienen legislación de la necesidad del testigo, otros no. La mayoría ya lo está aboliendo debido a que hay un proceso que está muy documentado a nivel procesal y eso no requiere de un testigo. Eh, Lenguaje entendible, como les digo, no busquen darle cientificismo a este proceso. Es un proceso de información, es un proceso de traslación de lo que estamos haciendo. Obviamente tiene que ser suficiente y concisa, aprobado por el comité de ética. Cualquier consentimiento que ustedes vayan a dar tiene que estar aprobado por un comité de ética. No pueden ustedes hacerle ninguna modificación. Si ustedes tienen algún tipo de, digamos, de alguna observación o algo que quisieran cambiar, lo tienen que enviar a los comités nuestros y eso nosotros transmitirlo al comité de ética institucional a nivel general, que es la Universidad de Washington, para ver si aprueba o no esa modificación. Usted no puede modificarlo y hacerle firmar algo modificado porque eso es una violación del protocolo muy importante. De la firma y fecha, tanto del que firma, digamos, el testigo, eh, el representante y también de ustedes. Y entregar siempre una copia para que se lleve el paciente. Siempre. Tiene que estar siempre por duplicado. Uno se lo lleva y otro no lo quedamos. Este punto que lo puse en otro color es algo que no se hace habitualmente, que es documentar el proceso en la historia clínica. Es como una evolución. Algunos centros, por ejemplo, ponen en la historia clínica, se le da informe a familiar, supónganse familia que no termina de entender bien el proceso. Pero esto también debería documentarse. En el día de la fecha se realiza procedimiento de consentimiento informado, familia decide participar. O bien se le explica, la familia decide no participar. Siempre está bueno eso, digamos, ¿no? Documentarlo. Este es el formulario que tenemos nosotros. Fíjense cómo en distintos puntos le ponemos los contactos, qué tipo de investigación estamos haciendo, los objetivos, la duración, el procedimiento. Y fíjese este texto, ¿no? Hay una máquina que se llama monitor de presión intracraniana que se puede, no que se utiliza, que se puede utilizar para saber si el cerebro se está hinchando luego de la que persona sufriera un golpe en la cabeza. Intracraniana significa dentro del cerebro. Fíjense la forma en que lo dice. Y esta es la forma que tenemos que explicar nosotros. Siempre voy a decir lo mismo. Primero lean 3, 4, 5, 10 veces el consentimiento y después salgan a explicarlos. Porque si no, van a utilizar palabras que no son adecuadas. Fíjense que esto, hasta ahora el hospital no contaba con monitores. Los médicos examinaban a los pacientes y le explica todo el procedimiento. Tratamientos alternativos. Fíjense, perdón. Si acepto participar, lo primero que haremos será determinar en qué método emplearemos la presión. Para eso vamos a utilizar un procedimiento llamado asignación aleatoria. Le van a tener que explicar qué quiere decir la aleatorización. Por supuesto hay familias, y esto lo entiendo, ¿no? Hay familias que van a pedir más explicación, hay personas que no les van a explicar nada. Por ejemplo, en Sudamérica hay una relación con un índice de rechazo de menos del 1% de este tipo de procedimientos, porque hay una relación médico-paciente muy íntima. Lo que dice el médico lo hace el paciente. Entonces, como que nos ha pasado mucho en Argentina, en Bolivia, nos ha pasado mucho que es, no, está bien, no, te quiero explicar, sí, pero no, ¿dónde firmo?
Entonces, también te pone en una situación, digamos, controversial, pero hay una relación médico-paciente que es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, que estamos experimentando ahora en los países de Centroamérica, es que no es tan así. El índice de rechazo es un poco más alto, que es lo que estamos investigando para intentar bajarlo y no perder pacientes, básicamente, ¿no? Pero fíjense cómo le explicamos los tiempos, ¿no? El último examen que se va a realizar 6 meses. Este es el endpoint principal del estudio, un test neuropsicológico que evaluamos a los 6 meses del alta del hospital. Riesgos o malestares. Los pacientes de los que se les mide la presión tienen un pequeño riesgo de infección o sangrado. Fíjense, les explicamos todos. Alguien me podría decir, pero Nahuel, si explicamos todo esto no firma nadie. Mm. Es un riesgo, pero bueno, es el riesgo de también de hacer las cosas correctamente. Lo que sí les puedo asegurar, cuando ustedes están convencidos de lo que están haciendo, cuando lo explican de la mejor manera, de que ponen en palabras lo que quiere decir la investigación y el enorme, eh, la enorme contribución que estos datos van a hacer al futuro, es poco probable que la gente se niegue, digamos, ¿no? Las alternativas a participar, derecho a no participar. Fíjense esto, cómo lo aclara bien. Si usted decide no participar del estudio, recibirá la atención habitual que este hospital ofrece a los pacientes con daño cerebral. La atención tiene como objetivo que el médico determine mediante un examen si existe hinchazón del cerebro e indique medicamentos y procedimientos. Beneficios. No sabemos si existen beneficios. El beneficio más importante es para futuros pacientes que sufren daños. Más claro, imposible. Y la confidencialidad, por supuesto, es lo que la protección del dato, que es parte del consentimiento. Firma tanto del sujeto, en este caso no, porque son pacientes que están en coma, firma el padre, madre o tutor, y firma el representante y firma el investigador. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con ustedes, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el asentimiento, que es sumamente crucial en investigación pediátrica, ¿no? Vamos a definirlo. Es la aceptación activa de un niño, dejamos de hablar de padre-madre, dejamos de hablar de representante legal, vamos al paciente. Es la aceptación activa del niño o adolescente para participar en un ensayo clínico expresada según su capacidad de comprensión y madurez. Vamos a definirlo primero. Es complementario al consentimiento informado. Fíjense que no se reemplazan las cosas, porque son niños, son adolescentes, tienen una edad en la cual todavía tenemos que protegerlos como poblaciones vulnerables. ¿Cuál es el propósito del asentimiento? Respetar la autonomía, algo tan, algo tan de tanta verdad, digamos, ¿no? Pero bueno, le hemos buscado la vuelta a la investigación de seguir ese consentimiento para ir al asentimiento en los chicos, cumplir con los principios éticos, la declaración de Helsinki, fomentar confianza y cooperación del niño en el estudio, y por supuesto es esencial para todo tipo de investigación clínica, por supuesto. ¿Cuándo y quién? Ahora empezamos a definirlo en forma más específica. Por definición general, por definición universal es esto. Esto no es investigación en trauma. Por definición, por madurez cognitiva, son los mayores o iguales a 7 años. Por debajo de los 7 años, los pacientes no deben asentir porque todavía no tienen esa madurez cognitiva, con lo cual con el consentimiento basta a nivel ético según las declaraciones de Helsinki y todas las buenas prácticas clínicas. Mayor o igual a 7 años deben hacerse un asentimiento. Los adolescentes, por supuesto, de 2 a 17 suelen tener mayor capacidad para comprender riesgos y beneficios. Los niños menores a 7 años, este asentimiento es opcional dependiendo del desarrollo. Hay algunos países que piden, según el stage, de los Piaget Stage, podemos tomarlo nosotros como corte en América, tomamos estos 7 años, se lo aclaro por si alguna vez lo leen en otro lado. Estas capacidades lo que intentan buscar es determinar si el niño entiende, básicamente. Por eso este corte de madurez cognitiva. Si entiende el propósito, la posibilidad de recibir tratamientos, la posibilidad de recibir placebos, los procedimientos, los riesgos, todo lo que puede llegar a pasar. ¿Qué pasa con nosotros? Ustedes piensen lo que nos pasa en trauma de cráneo. El paciente, perdón, el paciente entró en coma, el representante legal firmó el consentimiento, se desarrolló la investigación, el paciente se va de alta, y en el proceso previo al alta, es una posibilidad, o bien en el seguimiento, los 3 meses y 6 meses, vamos a ir a tomar ese asentimiento. Pero el proceso ya se generó de investigación. Entonces, a ese chico, nosotros lo que le tenemos que decir es el propósito del estudio, pero en realidad le tenemos que dar la posibilidad de que ese chico puede decir, yo no quiero que me llamen más. Yo no quiero que me llamen los 3 meses y los 6 meses. Conserven los datos de la etapa aguda, el hospital, pero no me llamen nunca más. O bien
puede tener la posibilidad de decir, no, no quiero que guarden mis datos, quiero que rompan todos. La realidad en nuestra experiencia, bueno, Gustavo y Silvia por ahí son más, lo mismo que el doctor Videta, Walter, que de Alas, tienen más de 20 años en investigación. Esto es el rechazo, digamos, y sacar todos los estudios, no, no ha pasado con frecuencia. Por supuesto, hay que dar la posibilidad que está dentro del proceso, ¿no? El proceso de obtención, como siempre, están hablando con chicos, ¿no? Usar lenguajes simples, ejemplos. Algunas veces se utilizan materiales visuales. Nosotros ahora les voy a mostrar el ejemplo de nuestro, o sea, sentimiento, tratar de buscarles analogías para que ellos vayan entendiendo cuál es este proceso, verificar la comprensión, lo mismo que hicimos en adultos. eh, ¿Entendiste lo que quise decir? ¿Qué vamos a hacer entonces con este estudio? La documentación, la firma de ese formulario, el registro verbal o presencia de un testigo y el rol del investigador, que por supuesto, como siempre, fíjense que se repite, ser neutral y evitar la coerción, ¿no? Entonces, desafíos en la obtención, muy complejo. Recuerden, muchas veces tenemos a chicos de 7 años, 8 años, que estamos tomándole un asentimiento de algo que ya pasó de los datos. Es muy complejo poder llevarlo a cabo en todo el proceso en forma completa. Entonces, por eso muchas veces hay que llevarlo de a poco. Por eso a veces digo que hay que tomarse el tiempo a veces antes del alta y cumplimentarlo después del alta. Los niños de la misma edad pueden tener niveles diferentes de madurez. Recuerden que la morbilidad del trauma cráneo también es importante, con lo cual probablemente haya que definir a partir de una serie de variables si podemos tomarlo o no tomarlo. La influencia de los padres pueden presionar para que acepte o no, para que rechace. Explicación de placebos es muy difícil, son complejos conceptos que hasta a veces nos cuesta a nosotros entender dentro de la investigación cómo lo hicieron. El rechazo de los sentimientos, si el niño se niega, el estudio no debe continuar, como les decía. Y aspectos culturales, por supuesto, no están acostumbrados en muchísimas culturas americanas los niños tomar decisiones dentro de la parte médica, digamos, ¿no? Algunas conclusiones de esto. El asentimiento es un pilar ético en la investigación clínica, respeta la autonomía, como les dije, y complementa el consentimiento parenteral. En ensayos con placebo o cegamiento, el asentimiento requiere explicaciones claras y adaptadas, y por supuesto hay muchos desafíos. El mensaje acá que yo les quiero transmitir es el último, ¿no? El proceso de asentimiento bien diseñado mejora la ética, la confianza y la calidad en los procedimientos en los ensayos pediátricos, digamos, con lo cual para nosotros imagínense lo importante que son, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Luis, sigo adelante. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Casi llevamos casi 2 horas. ¿Está todo ok? ¿Alguna experiencia que quieran contar, Analí o Robert, que los veo que están conectados? Sí, gracias, Nahuel. Lo que pasa es de que no podía reactivar el micrófono, pero gracias. Willy, Seguimos. Sandra. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, querido, ¿cómo andás? Bien, gracias. Ahí Me pues ale- me muy, alegro de muy verte. excelentes tus ponencias, ¿ok? Pues mira, realmente con el consentimiento, lo que tú dices es muy cierto. A nosotros nadie nos ha pedido que retirarse después, ¿no? Y cuando uno va a hablar después con el niño para el asentimiento, pues usar las palabras más coloquiales es lo mejor, ¿verdad? Y Exacto. como cuando ya uno lo ha visto todos los días en la terapia, el niño ya tiene confianza con uno, entonces uno puede expresarse mejor las ideas y lo que se hizo, ¿verdad? Y el Claro. seguimiento que se le quiere dar. Y creo que si uno tiene buena comunicación con el paciente, después de que ya lo extubaste, le quitaste la sedación y ya está platicando contigo, creo que es muy fácil que nos pueda hacer firmar el asentimiento. Bien, perfecto, excelente. Sí, sí, tal cual. Creo que un poco lo que hablábamos, tanto en el consentimiento como el asentimiento, la relación médico-paciente es fundamental, digamos, ¿no? Y siempre evitar caer, mi recomendación, en realidad más que una recomendación es una obligación, evitar caer en esto, en coerciones, en estimulaciones o en convencimientos que van más allá de lo concreto que es la investigación per se, digamos, ¿no? ¿Ok? Eh, bien, bueno, vamos a ir cerrando con este tema que va de la mano del consentimiento y el asentimiento, que son aquellas poblaciones vulnerables o poblaciones especiales que las guías de práctica de buena práctica clínica van a ir respetando y que han ido a lo largo de la investigación con distintos procesos cuidando y muchas veces también exponiéndolos, porque como les decía a los niños, nos ha costado mucho poder sacar información a partir de lo que no es extrapolable en los adultos, ¿no? La definición de las guías, a partir de las guías de buena práctica clínica, lo que dice es que las poblaciones vulnerables son aquellos grupos con autonomías limitadas,
con mayor riesgo de coerciones o desventajas sociales o físicas que afectan una participación de cualquier tipo de ensayo, un ensayo clínico o farmacológico, por supuesto, ¿no? Algunos ejemplos son niños y adolescentes, mujeres embarazadas y fetos. Estos dos grupos de pacientes o de sujetos de investigación han sido muy controversiales a lo largo de los años en investigación, tanto por lo que se ha hecho como lo que no se ha hecho. Específicamente en las mujeres embarazadas también tenemos grandes inconvenientes en investigación de poder emplear tratamientos o emplear ciertos procesos en embarazadas porque nadie ha podido investigar en embarazadas. Esa es la realidad. Con lo cual, por supuesto, es un grupo muy, muy complejo de tratar, digamos, ¿no? Personas con discapacidades, perdón, cognitivas y o mentales, adultos mayores con deterioros cognitivos. Fíjense que va de lo mismo, ¿no? O sea, aquellos pacientes con deterioros que no sean pausibles de entendimiento, digamos. Poblaciones marginadas, a indígenas, presos, personas en pobreza extrema, pacientes en cuidados intensivos o terminales. Fíjense, algo que nos pone a nosotros como terapistas en ese tipo de poblaciones. ¿Por qué? Vamos un poco al ejemplo, ¿no? Los mayores, en cuanto a la edad, hay una capacidad de comprensión, ya los dijimos, ¿no? Y fíjense que esto a los mayores o 7 años hablamos de asentimiento. Si hablamos de mujeres embarazadas, implica riesgos para dos sujetos en un mismo procedimiento, el embarazado y el feto. Entonces, en ese caso, hay cosas muy específicas que se han ido estudiando, como les puse ahí, la hipertensión gestacional. Las personas con discapacidades, que son aquellos pacientes que tienen alguna patología o un fenómeno, como puede ser un fenómeno evolutivo de la edad, que les puede comprometer la capacidad de comprensión y por ende la capacidad de poder entender lo que es este proceso, digamos, ¿no? Adultos mayores, como les decía, poblaciones marginadas, y esto es lo que nos implica a nosotros, ¿no? Cuidados intensivos, estados críticos, reduce la capacidad para consentir y los ensayos suelen involucrar tratamientos experimentales con alto riesgo, trauma de cráneo grave, monitorización de la PIC, vuelvo a decir, son héroes los investigadores que se meten en estos temas y que toman un consentimiento a un familiar que tiene a su familiar, a su hijo o hija, con una patología probablemente con una altísima mortalidad, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso era un poco lo que les decía. El marco regulatorio se los dejé, esto por supuesto las clases se las voy a mandar para que tengan algunos datos para que sea más sencillo a la hora de buscarlos a quien le interese profundizar en estos temas. Fíjense que este marco regulatorio, lo que hablamos en el informe de Belmont, ¿no? Principios éticos que están muy relacionados, la autonomía, la no maleficencia y la justicia, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el resumen, digamos, de esta clase. Espero que no los haya aburrido demasiado después de casi 2 horas. Eh, yo les voy a pasar este slice y la idea es poder pasarles mi mail también, para que en el caso que alguno tenga alguna inquietud o que tenga ganas de participar en algo, se sienta libre de participación y de preguntas, etcétera. Les quiero agradecer muchísimo la cordialidad y el tiempo que me han dedicado para escucharme en temas que por ahí a esta hora no son tan sencillos de recibirlos.